En el capítulo 5 del libro de Jueces, justo después de lo que leímos la vez pasada. Es una canción, una poesía, el cántico de Débora. Dice así: aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load o alabad a Yahvé. Oíd reyes, escuchad príncipes. Yo cantaré a Yahvé, cantaré salmos a Yahvé, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Yahvé, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló, los cielos destilaron, las nubes gotearon agua, los montes temblaron delante de Yahvé. Nuestra traducción dice aquel Sinaí, pero en el hebreo más precisa traducción sería aquel del Sinaí. Aquel del Sinaí es una referencia a Dios, porque Dios se reveló a su pueblo Israel en el monte Sinaí y ahí les dio las tablas de la ley, después que lo sacó de Egipto. Aquel del Sinaí o el Dios de Sinaí, delante de Yahvé, Dios de Israel. Está en paralelo con la frase que sigue. Los montes temblaron delante de Yahvé, aquel del Sinaí, delante de Yahvé, Dios de Israel. En los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por la senda se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como una madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, este versículo es difícil de traducir, pero la palabra escogían está en singular en el original, en el texto hebreo, el texto masorético que tenemos. Entonces, una mejor traducción es cuando Dios escogía nuevos líderes o nuevos líderes en el pueblo. Cuando Dios escogía nuevos líderes. Recuerden ustedes que la palabra dioses se puede traducir Dios, el Dios verdadero, o dioses si es que son dioses falsos, porque es Elohim. Entonces, cuando Elohim escogía nuevos líderes, la guerra estaba a las puertas. Y la pregunta es, ¿se veía escudo o lanza entre 40.000 en Israel? Mi corazón es para vosotros, o mi corazón está con vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Load a Yahvé, o alabad a Yahvé. Vosotros los que cabalgáis en asnas, los que presidís en juicio. Esa traducción es interpretativa. Literalmente el hebreo dice, los que os sentáis en monturas. Y, y sigue entonces la primera línea del versículo 10, los que cabalgáis en asnas, los que os sentáis en monturas al cabalgar, ¿no es cierto?, en asnas, y vosotros los que viajáis, hablad, lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos, allí repetirán los triunfos de Yahvé, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Yahvé. Despierta, despierta, Débora. Despierta, despierta, entona cántico. Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Entonces marchó el resto, o el remanente, o los sobrevivientes, son todos sinónimos, resto estaba muy bien. Entonces marchó el resto de los nobles, o el remanente de los nobles, o los sobrevivientes de los nobles. El pueblo de Yahvé marchó por él, en contra de los poderosos. De Efraín vinieron los radicados en Amalec, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Y ahora un contraste entre la familia o entre los clanes, porque es una familia grande, una familia extendida. Entre los clanes de Rubén hubo grandes resoluciones o grandes intenciones del corazón. Intenciones, pero no las materializaron. Entonces el versículo 16 dice, ¿por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos o grandes búsquedas.
grande escudriñar del corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. ¿Y Dan por qué se mantuvo junto a las naves? Se mantuvo a hacer a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. El pueblo de Zabulón, en contraste, expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Tanac junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron ganancia alguna de dinero, porque no ganaron. El verso 20: desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. Los barrió el torrente de Sison, el antiguo torrente, el torrente de Sison. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos, por el galopar de sus valientes. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Yahvé, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Yahvé, al socorro de Yahvé contra los fuertes. Bendita sea entre las mujeres Yael, o Jael, mujer de Ber-Seneo. Sobre las mujeres sea bendita en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores y golpeó a Císara. Ese, como se acuerdan, es el capitán del ejército enemigo. Hirió su cabeza y le horadó y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido, entre sus pies cayó encorvado. Donde se encorvó, allí cayó muerto. En el versículo 28, la madre de Císara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice: ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían, y aun ella se respondía a sí misma: ¿no han hallado botín y lo están repartiendo? A cada uno una doncella o dos. Las vestiduras de colores para Císara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. Así perezcan tus enemigos, oh Yahvé, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Hasta aquí la lectura. Bueno, esta canción del capítulo 5 es una exhortación a participar con Dios en su batalla. Hay una lista de los que no participan, sean tribu o sean individuos, y hay una maldición a los que no participan. Rubén no participó, en el versículo 15. En el 17, Galaad tampoco participó. También el 17, Dan no participó. Y también el 17, Aser no participó. En el 23, Meroz no participó y es maldecido porque no vino en el socorro de Yahvé. Y en contraste, aparece una lista de los que participaron, personas o también tribus. Y hay una especial mención a mujeres no israelitas, ni tampoco guerreras, y aún en la naturaleza misma, que son bendecidos. Los jefes que participaron, en el versículo 9, los líderes del pueblo, el pueblo mismo que sin ser líder se ofreció voluntariamente para participar, el versículo 9, los jefes y el pueblo, el versículo 9, Débora en el versículo 12, Barak en el versículo 12, Efraín, Benjamín en el 14, Zabulón mencionado en el 14 y en el 18, Neftalí en el verso 18, Jael en el verso 24. O sea, hay una lista exhaustiva de los que no participaron en la batalla contra Císara y una lista de los que sí participaron. Entonces, quiero que noten que tanto el capítulo 4 que leímos la vez pasada como el capítulo 5 son sobre la batalla. En realidad, hay una expresión que se repite y que une los dos capítulos. El capítulo 4 y verso 23 y el capítulo 5 y verso 1 dicen aquel día. Y aquel día, en el capítulo 4, verso 23, y así termina el capítulo 4,
es el día en que Dios abatió, a Jabín. O sea, es el día de la batalla. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. O sea, aquel día es el día de la batalla. Y en ese día, el día de la batalla, dice el capítulo 5, verso 1, aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Binoam, diciendo, o sea, el mismo día, el día de la batalla y el día en que Débora cantó con Barak este cántico. Eh, Y aquel día entonces, el día de la batalla, Débora y Barak cantaron este cántico de victoria. Y entonces, en el capítulo 4 y 5, mirándolos, tenemos dos relatos de la misma batalla que ocurrió en ese mismo día, que es llamado aquel día. El relato 1 está en prosa, está en narrativa, narra los acontecimientos de esa batalla, y el capítulo 5 está en poesía. Es una canción. Dos relatos sobre la misma escena. Uno en narrativa, el otro en una canción en poesía. Esto ocurrió antes de la Biblia, pasó lo mismo en el Éxodo. En el Éxodo 14 tenemos la batalla contra Faraón, para la batalla final para librar a Israel de Faraón. Los egipcios se hunden en el Mar Rojo o el Mar de Junco. Y en el capítulo 15, una canción de nuevo en poesía que canta la batalla de Israel contra Faraón. Y hay varios paralelos entre estos dos capítulos, Éxodo 14 y 15 y Jueces 4 y 5. Pero en ambos casos tenemos un relato en prosa seguido de un relato en poesía que tienen un mensaje y un énfasis. Y nos preguntamos cuál es el mensaje de la poesía en Jueces 5. Y tendríamos que decir que lo que observamos al comienzo, ese es el mensaje. En Jueces 5 la poesía se detiene minuciosamente en los que participaron en la batalla y los que no participaron. Eh, entonces, un tema central aquí es el participar en la batalla de Dios. Ese es el llamado. Y al final hay una bendición a los que participan y una maldición a los que no participan. O sea, pérdida bendición para los que no participan. Eh, Esta idea de que el mensaje central de la canción es un llamado a participar en la guerra de Dios se ve reforzada cuando notamos que la canción hace un llamado a cantar y a bendecir a Yahvé. Por ejemplo, el versículo 2 dice, por haberse puesto al frente los caudillos de Israel, por haberse ofrecido voluntariamente al pueblo, load a Yahvé. Y el versículo 9, mi corazón está con vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis del pueblo ante Yahvé. Noten que en esta canción hay un llamado a, a cantar y a bendecir a Yahvé, pero el llamado a cantar y a bendecir a Yahvé no es en este caso por la victoria obtenida. Eh, Al comienzo no es por la victoria obtenida. El llamado a bendecir y a cantar a Yahvé es por los que participaron. Hay un llamado en el versículo 2 eh, a bendecir a Yahvé por los que se pusieron al frente, por los caudillos en Israel, o sea, por los líderes que fueron primero a la batalla. Y también hay un llamado a alabar y a bendecir a Yahvé por el pueblo que se ofreció voluntariamente. Por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, lo haga Yahvé. Y Débora dice, mi corazón está con vosotros, jefes de Israel. Y también está con los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo, lo haga Yahvé. O sea, esta canción, en primer lugar, notamos que describe cuidadosamente a los que pelearon la batalla y también habla de los que no pelearon la batalla. Y la canción llama a alabar a Yahvé por los que sí pelearon la batalla, por los que se ofrecieron y pelearon la batalla. Eh, Además, eh, la canción es sobre una batalla. La canción habla de Dios, de Yahvé, como un guerrero divino que sale a pelear la batalla. Miren lo que dice el versículo 4 y 5 de la canción. Cuando saliste de Seir, oh Yahvé, cuando te marchaste de los campos de Edom, cuando saliste de Seir, Seir es el monte de Seir donde vive Edom, o Esaú, los descendientes de Esaú,
que fue el hermano gemelo de Jacob, ¿ah? Y el primogénito, el primero salió del vientre de su mamá, Rebeca, y después salió Jacob, trabada su mano del calcañar de Esaú. Cuando saliste de Seir, oh Yahvé, o sea, es mirado Dios como saliendo de Seir, como marchándose de los campos de Edom, del territorio de Esaú. Y dice Débora, la tierra tembló, los cielos destilaron. La tierra tembló significa un terremoto. Los cielos destilaron significa llovió, hubo una lluvia abundante y las nubes gotearon agua. Y dice, los montes temblaron, ese terremoto fue delante de Yahvé, aquel del Sinaí, delante de Yahvé, Dios de Israel. Dios es visto entonces como un guerrero divino, poderoso, temible, y la tierra tiembla, y las nubes botan agua, destilan agua cuando Yahvé cruza Edom. Y, y entonces esta es una pelea, hay una inscripción de los que participaron, de los que no participaron, hay alabanza de Dios por los que participaron, y hay una descripción de Dios como tomando el liderazgo en la batalla y como saliendo, como cruzando el territorio de Edom para dirigirse a la batalla. Dios sale desde Sinaí, porque es visto como el Dios del Sinaí, el que se reveló a su pueblo Israel en el monte Sinaí, cruza hacia Edom, cruza Edom hacia la tierra de Israel para pelear la batalla. Y a su paso poderoso, los montes tiemblan, las nubes destilan agua. La canción describe además esta guerra que Dios va a pelear como justa, porque la situación de su pueblo Israel es angustiosa. Los versículos 6 a 8 describen esa situación. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, porque no eran seguros. Los que andaban por sendas se apartaban por senderos torcidos, o sea, evitaban el camino principal para no ser robados por ladrones, y se iban por senderos torcidos donde esperaban no tener ladrones. Las aldeas que eran abandonadas en Israel habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como una madre en Israel. Y además la situación era angustiosa porque Débora pregunta en el versículo 8, ¿se veía escudo o lanza entre 40.000 en Israel? O sea, entre 40.000 guerreros no había un escudo o una lanza. El pueblo enemigo tenía los escudos y las lanzas porque tenía el monopolio de los guerreros. Y no les afilaban escudo o lanza, solo afilaban utensilios para la agricultura. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que decir mirando los capítulos 4 y 5? Hay un énfasis en la guerra, en la justicia de esa guerra. Hay un énfasis en que Dios toma la delantera en la guerra. Hay un énfasis en los que participan en la guerra y en los que no participan. Una descripción mucho más detallada que la del capítulo 4. El capítulo 4 menciona, por ejemplo, solo a Zabulón y a Neftalí. En el versículo 4, verso 10. Barak juntó a Zabulón y a Neftalí en Sede y subió con 10.000 hombres a su mano y Débora subió con él. Pero en la poesía no aparece solo Zabulón y Neftalí. Aparece Efraín, aparece Benjamín, aparece Maquir, aparece Isaacar y por supuesto también aparece Zabulón y Neftalí. Y entonces describe uno a uno los que tomaron parte en la batalla. Y acá hay una descripción de los que no participan. En el capítulo 5, verso 13 al 18, Rubén no participó. Se quedó con grandes intenciones del corazón, pero no participó. No hizo. Tenía propósitos que no cumplió. Gad y Aser tampoco participaron. Entonces, lo que tendríamos que decir acá es que mirando estas descripciones de personas y de tribus y a una naturaleza que participó y los que no participaron, y Dios participó, lo que tendríamos que decir es que el énfasis en la poesía es un llamado a participar en la batalla de Dios. Eh, y bueno, hay un par de versículos en Timoteo que vienen a la mente. En la primera epístola, el apóstol Pablo nos dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos.
Eso es 1 Timoteo 6. Pelea la buena batalla de la fe. Y en 2 Timoteo, donde la vida del apóstol Pablo llega a su fin y él anticipa su partida, entonces él resume su vida diciendo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces quisiera tomar este énfasis de la canción para decir tres cosas, y creo que son la implicancia ética de este pasaje, el llamado que el pasaje nos hace a nosotros, porque como me dijo a mí hace muchos años don Juan Cho, todo pasaje de la Biblia tiene un llamado para nosotros. En ese tiempo yo me dedicaba mucho a describir lo que decía, pero no sacaba las implicancias. Y él me dijo eso: todo pasaje de la Biblia tiene una implicancia para nosotros, hay una demanda del pasaje. Y entonces tres cosas como describiría esta demanda. Uno, pelea la buena batalla de la fe porque es una batalla que Dios pelea. Pelea la buena batalla de la fe porque es una batalla que Dios pelea. Dos, pelea la buena batalla de la fe por la opresión del enemigo. Pelea la buena batalla de la fe por la opresión del enemigo. Y tres, pelea la buena batalla de la fe para alcanzar la bendición. Esas son las tres cosas que quiero decirle. Creo que es el énfasis de este capítulo. Entonces parto con el primer llamado. Pelea la buena batalla de la fe porque es una batalla que Dios pelea. ¿Sabes que Dios está peleando una batalla a favor de su pueblo? Tenemos una descripción aquí en los primeros 11 versículos. Dios pelea una batalla. Cuando saliste de Seir, oh Yahvé, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló, los cielos destilaron, las nubes gotearon agua, los montes temblaron delante de Yahvé, aquel del Sinaí, delante de Yahvé, Dios de Israel. Dios pelea. Seir, que es el monte, o Edom, el territorio, está al sureste del Mar Muerto, entre Israel y el Sinaí. El Sinaí es llamado el monte de Dios, el monte donde Dios dio la ley. Y en esta canción Dios es visto como saliendo del Sinaí. Se le llama aquel del Sinaí. Sale del lugar donde Dios dio la ley a su pueblo, donde encontró a su pueblo, donde entró en pacto con su pueblo, y marcha a través de Edom para la batalla. Dios en este salmo, es un salmo, una canción, aunque está aquí en el libro de los jueces, es visto como el gobernante del universo que se prepara para la batalla. Y Dios se mueve hacia el norte para ayudar a su pueblo en la batalla contra Canaán. Y claro, siendo Dios quien él, esta marcha hacia la batalla es un evento cósmico. Entonces el cosmos no queda indiferente, sino que se remece cuando Dios avanza. La tierra tiembla mientras Yahvé sale. Las nubes lanzan una gran tormenta. Un terremoto remece los montes. Ese es el poder de Yahvé, el guerrero divino que se prepara para la batalla. El Dios de Sinaí, el Dios de Israel, va a luchar por su pueblo. Yahvé toma el liderazgo y marcha a batallar contra los enemigos de su pueblo. Las metáforas de nubes que gotean, que destilan agua, a todo esto, esas metáforas anticipan la forma en que Dios va a actuar, porque lo que va a ocurrir es que Dios va a hacer llover agua que va a inundar el torrente de Cisón, y eso va a devastar al enemigo, porque la fortaleza militar del enemigo eran 900 carros errados, y esos 900 carros errados van a quedar empantanados en la inundación de agua que Dios provoca. Así es como Dios intervino a favor de su pueblo. Bueno, y todas estas descripciones subrayan la supremacía de Yahvé. El cuadro entonces, aquí el comienzo es de Yahvé en su majestad temible, yendo a pelear una batalla a favor de su pueblo. Y Débora dice: cuando saliste de Seir, oh Yahvé,
Cuando marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló, los cielos destilaron, las nubes gotearon agua, las aldeas quedaron abandonadas, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Entonces, en esta canción, miren lo que ocurre. Primero, en el versículo 4, Dios marcha. Y en el versículo 21, Débora también marcha. Entonces, la marcha de Débora es respuesta a la marcha de Dios. Porque el 21 dice, los barrió el torrente de Cisón, el antiguo torrente, el torrente Cisón, y Débora dice a sí misma, marcha, oh alma mía, con poder. O sea, Dios marcha, es exactamente la misma palabra, en el versículo 4. Y Débora viendo que Dios marcha, y ve que Dios marcha cuando el torrente Cisón barre los carros de Císara, y quedan empantanados y no pueden avanzar, y se hunden. Entonces ella dice, marcha, oh alma mía, con poder. O sea, la marcha de Dios nos llama a nosotros a marchar. O sea, pelea la buena batalla de la fe porque es una batalla que Dios pelea. El poder de Yahvé es revelado aquí históricamente en las acciones de esta mujer Débora. Ella dice, marcha, oh alma mía, con poder, y Débora manifiesta el poder de Dios, porque está en sintonía con la obra de Dios, con la guerra de Dios y con la voluntad de Dios. Débora llama a su propia alma, marcha, oh alma mía, a ponerse en línea con el propósito de Dios, con el plan de Dios, con la acción de Dios, con la obra de Dios, con la guerra de Dios. En la canción también los líderes de Israel se alinean con Dios. También los de entre el pueblo que son voluntarios. También el resto, los sobrevivientes o el remanente de los nobles. Y entonces el versículo 2 dice, por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo loada a Yahvé. Mi corazón está con vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Lo hay a Yahvé. Entonces, dice el verso 13, marchó el resto de los nobles. El pueblo de Yahvé marchó en contra de los poderosos. Bueno, donde comenzamos la lectura, incluso lo notamos, había un llamado a alabar a Dios, ¿no? En el versículo 1 y versículo 2, pero ese llamado no es para celebrar la victoria. Repito, es para... la celebración de la victoria sí aparece, pero es más adelante la canción, pero la primera razón para alabar a Dios en el cántico es liderazgo demostrado por los líderes y la participación voluntaria del pueblo en la batalla. La alabanza es por haber tenido la voluntad y la valentía de participar en una guerra contra un enemigo humanamente más poderoso en un tiempo de crisis de la nación de Israel. Bueno, Dios pelea. Los que de su pueblo pelean se ponen en línea con la batalla de Dios. Los que no pelearon, los que no participaron en la batalla, fueron negligentes y fueron culpables. Yahvé es el líder divino que lidera la batalla contra el enemigo. Entonces no hay excusa para ninguno de su pueblo que no se involucre. Entonces, entonces el llamado aquí es pelea la buena batalla de la fe, porque es una batalla que Dios pelea. Y antes de dejar este punto, brevemente quiero mencionar que en el Nuevo Testamento también hay una batalla que Dios pelea. Son esos versículos de Timoteo que les cité al comienzo. Milita la buena milicia, en versículo capítulo 1 y 18 de 1 Timoteo, es literalmente pelea la buena batalla. 1 Timoteo 1:18, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. El texto griego literalmente pelea la buena batalla, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe alguno. Y en el capítulo 6 de la primera epístola, a Timoteo también, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión de fe delante de muchos testigos.
Bueno, esa es la primera, el llamado de este capítulo entonces. Pelea la buena batalla de la fe porque es una batalla que Dios pelea. Paso al segundo llamado. Pelea la buena batalla de la fe para vencer la opresión del enemigo. La canción describe las condiciones de Israel antes de la batalla y son condiciones opresivas. El versículo 6 dice que los días de Sangar, hijo de Anat, y los días de Jael, los caminos quedaron abandonados, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas que quedaron abandonadas en Israel habían decaído. Y el versículo 8, cuando Dios escogía nuevos líderes o nuevos jefes, la guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre los 40.000 de Israel? Es una situación terrible. Los caminos abandonados, desiertos, porque son peligrosos. Los campesinos, los que viven en las aldeas, casi exterminados. No hay seguridad, no hay libertad, no hay orden. Las condiciones de vida de la nación eran deplorables. Entonces es un imperativo moral para todos en Israel unirse en ese esfuerzo para terminar la miseria de la opresión extranjera, de la opresión cananea. Que una tribu se rehúse a pelear o que una ciudad se rehúse a participar es inexcusable. O que una persona no participe es inexcusable a la luz del sufrimiento de la nación. En cualquier caso, Yahvé escoge nuevos líderes. Escoge a Débora, escoge a Barak, escoge a Jael para el conflicto con los cananeos. Porque dice, las aldeas que eran abandonadas en Israel habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre en Israel. Y bueno, Israel en ese tiempo vivía en aldeas, vivía sin muralla. Eso es lo que dice el versículo 7. Las aldeas quedaron abandonadas. Eran aldeas. Y las puertas entonces del versículo 8, donde dice la guerra estaba a las puertas, se veía escudo, lanza entre 40.000 de Israel, probablemente no eran puertas de, de las aldeas en Israel, porque eran abiertas, no eran ciudades amuralladas en esa época, sino que esas puertas describen las habitaciones que sí estaban fortificadas de los cananeos. Y la guerra estaba a las puertas significa que ellos se preparan para la guerra. La guerra todavía no llega a las puertas de Israel, pero están saliendo los guerreros carneos de sus ciudades fortificadas. Pero los israelitas no tienen armas. Se veía escudo o lanza entre 40.000 de Israel. Los campesinos han desaparecido, han sido mermados, no hay viajes, los caminos son peligrosos, posiblemente el comercio fue interrumpido y no hay armas y están desarmados. La falta de armas enfatiza que si Israel va a tener un triunfo va a ser por Dios, va a ser por el poder de Dios, va a ser por el poder de Yahvé. Eh, pero también muestra la deplorable condición en que Israel estaba oprimido. Bueno, en los versículos que siguen hay un triunfo, que es el triunfo de Dios y de Israel, la miseria pasa, llega la victoria. Y, y entonces se habla, hay un paralelo con la parte inicial, eh, y entonces dice eh, que se habla de los triunfos de Yahvé. Lejos del ruido de los arqueros y los abrevaderos, allí repetirán los triunfos de Yahvé. La victoria llegó. Y fue el triunfo de Yahvé que hizo llover torrencialmente y con eso anuló la ventaja militar de los cananeos que se basaba en los carros errados, 900 carros errados, los triunfos de sus aldeas en Israel. Y entonces, ahora dice el verso 11, marcharán hacia las puertas. Y de nuevo las puertas son las puertas de las ciudades amuralladas, que son las puertas de los cananeos, el pueblo de Yahvé. O sea, Israel en triunfo es visto como avanzando ahora eh, hacia las puertas de las ciudades cananeas. Y, y cada sección de las dos termina con llamados y exhortaciones a israelitas y a cananeos. En el versículo 10, los cananeos son los adinerados y solalit. Ellos son los que montan en mulas y se sientan sobre monturas, sobre sillas. Ellos son los que viajan por los caminos, son mercaderes cananeos adinerados. Y la canción los llama a saber de los triunfos de Yahvé y que es la derrota de ellos. Eh, bueno, pero ese es el segundo punto.
pelea la buena batalla de la fe por la opresión del enemigo. La opresión del enemigo. Y por último, mi tercer punto, mi tercer llamado que veo acá sería pelea con Dios en su batalla para disfrutar la bendición. Estoy pensando en la última parte, del versículo 11 al 23. ¿Cómo responde el pueblo de Dios al llamado a la guerra? El narrador se dedica mucho tiempo para hablar de los que se unen a la batalla, para pelear con Dios. Eh, y habla bien de los que unen a la batalla. Por ejemplo, dos veces los que pelean en la batalla son llamados el pueblo de Yahvé. El pueblo de Yahvé, el pueblo con el cual Dios se identifica y el pueblo que se identifica con Yahvé. El versículo 11 dice, por ejemplo, entonces marchará hacia las puertas de los cananeos el pueblo de Yahvé. Y en el versículo 13, entonces marchó el resto de los nobles, los sobrevivientes de los nobles, después de 2 décadas, de 20 años de presión cananea, como vimos en el capítulo anterior. El pueblo de Yahvé marchó por él en contra de los poderosos. Habla de los sobrevivientes del resto de los nobles. Son sobrevivientes, pero son el pueblo de Yahvé. Eh, y, y solo en estos dos versículos los israelitas son llamados pueblo de Yahvé. En este libro, que es un libro oscuro, un libro de decadencia espiritual. La decadencia espiritual que tuvo la nación entre el tiempo de Josué y el tiempo del rey David, donde de nuevo hubo del tiempo de los reyes bajo David, porque no bajo Saúl, pero sí bajo David, donde hubo un renacer espiritual de la nación. Pero entonces en estos dos son los únicos lugares en el libro que son llamados el pueblo de Yahvé. Entonces, esa expresión, que es una expresión de encomio, de, de alabanza, subraya que los que participaron en la pelea fueron fieles a Yahvé, y por eso son llamados el pueblo de Yahvé. El narrador sagrado, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo, que inspiró el libro de Jueces, aprueba su lealtad a Dios. Eh, bueno, y sin embargo, a pesar de eso, este periodo, este periodo en que ocurre esta batalla no es descrito como los días de Débora, ni tampoco, menos quizás, como los días de Barak. Son llamados los días de Samgar y los días de Jael. Eso es el 5:6, el versículo 6. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos. Y Samgar y Jael no son israelitas. Samgar es hijo de Anat. Bueno, Anat es una diosa pagana y no tiene antecedente en la fe de Yahvé. Pero es uno de los jueces menores que aparece antes y que usó una quijada de bueyes para librar a Israel. Pudo ser un convertido a la fe de Israel, de las naciones. Pero ¿dónde están los valientes de Israel? Débora es mencionada, pero Barak está ausente. Y la ausencia de Barak, en el versículo 7, refleja que Barak fue renuente a participar en la batalla de Jueces capítulo 4. ¿Se acuerdan? Barak respondió a Débora, si tú fueres conmigo yo iré, pero si tú no fueres yo no iré. Entonces hay una renuencia de Barak a participar. Y por ello solamente Débora es mencionada aquí en el versículo 7. Y aquí en Jueces 5 descubrimos que la falta de interés, la indiferencia, la falta de confianza o quizás el miedo de Barak caracterizó a muchos en Israel. Que Barak no fue un caso único, que Barak fue representativo de una condición que era extendida en Israel. Ciertas tribus estuvieron dispuestas a participar en la guerra contra el enemigo, pero ciertas tribus no estuvieron dispuestas. Barak fue tibio de corazón hacia Yahvé. Y el himno se indigna contra las tribus que fueron tibias. Barak al final venció su timidez y peleó. Pero hubo algunos que no hicieron eso, sino que fueron vencidos por su timidez, o por su indiferencia, o por su comodidad, por su cobardía. Muchos de Israel no participaron en la batalla.
Entonces la gloria de la batalla no fue para un hombre, sino para una mujer. No fue para un guerrero armado con armas, sino que fue para una mujer que no era judía y que lo que usó fue una estaca para matar a Císara. Císara. Eh, bueno, ese fue Jael, por supuesto. Y como vimos antes, está una descripción de los que participaron. Las tribus que participaron fueron Efraín, Benjamín, Maquir, Zabulón y Sacar. Son mencionados en el 14 y el 15. Las que no participaron, Rubén, Gilead, Dan y Aser, mencionados 15 y 17. Y Meroz, maldecido en el 23. Eh, los que participaron son encomiados, alabados. De Efraín vinieron los radicados en Amalec, en pos de ti, Benjamín. Ellos participaron, entre tus pueblos. De Maquir, Maquir es hijo de Manasés, por supuesto, de la tribu de José, así como Efraín. Descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar, con Débora, y como Barak también Isaacar. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Ahora los que no participaron. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. El versículo 15. ¿Por qué te quedaste entre los rediles? ¿Para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes búsquedas del corazón, escudriñar del corazón. Lo, Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Recuerdan, era una de las dos tribus y media de la Transjordania. Y Dan, ¿por qué te quedaste junto a las naves? Se mantuvo hacia la ribera del mar y se quedó en sus puertos. Bueno, todo esto, y especialmente la maldición a Meroz y la bendición a Jael. Meroz es maldecido dos veces en el versículo 23 por el ángel de Yahvé. Y Jael es bendecida dos veces en el versículo 24. Rubén pudo haber tenido deseos de unirse, pero no lo hizo. Rubén con Galaad vivían en la Transjordania. Les pudo pesar la distancia a la batalla. Dan y Aser pensaron más en su futuro económico, porque ellos dependían del comercio marítimo con Fenicia, y entonces dice, ¿por qué se estuvo Dan junto a las naves? Y se mantuvo Aser junto a la ribera del mar, y se quedó en sus puertos, ocupado en sus negocios de comercio. Entonces las tribus que no participaron rehusaron sacrificar sus intereses individuales. La distancia en las tribus que estaban al oeste del río Jordán, en la Transjordania, les quedaba lejos, su bolsillo económico, la economía, el comercio marítimo, y rehusaron sacrificar esos intereses por el bienestar de la nación, y entonces la canción los reprende. Y los que participaron se lanzaron con entusiasmo detrás de Barak, y son aprobados. Eh, bueno, entonces, ¿qué nos dice este último punto? Este último punto nos dice que, que para alcanzar la bendición en nuestra vida cristiana, somos llamados a participar en la pelea que Dios pelea, en la buena batalla de la fe. Somos llamados a echar mano de la vida eterna. Y también que si nosotros rehusamos participar, rehusamos involucrarnos, hay una pérdida de bendición. Y esa pérdida de bendición se llama maldición. Y en la canción aparece dos veces como maldito, Meroz, una aldea que no participó. Y muy similarmente en el libro de Jeremías, capítulo 48, maldito el que hiciera indolentemente la obra de Yahvé, y maldito el que detuviera de la sangre su espada. Hay una maldición para los que no participan. La bendición es pérdida de bendición. Entonces nos dice acá este último llamado, pelea con Dios en su batalla para disfrutar su bendición. Participa, involúcrate en la obra del Señor
en la pelea que Dios pelea. Eso te mantendrá en el ambiente de bendición. Meroz, en la tribu de Neftalí, es maldecido. Pero dos veces, pero una mujer gentil, esposa de un aliado del rey enemigo, luchó. Tomó esa decisión decisiva en la batalla contra Canaán, a favor de Israel. Su acción es tan noble que los logros de Jael son puestos al mismo nivel que los logros de Sangar, el que usó una quijada de buey para librar a Israel. Y los días aquellos son llamados los días de Jael, así como los días de Sangar. Los días de Jael, una mujer que actuó en fe. Eh, bueno, no quisiera repetir más, ese sería mi último punto. Entonces, en resumen, pelea la buena batalla de la fe porque es una batalla que Dios pelea. Pelea la buena batalla de la fe por la opresión del enemigo y pelea la buena batalla de la fe para alcanzar bendición. El Señor les bendiga a cada uno.